¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula sobre legislación informática, en donde vamos a abordar varios aspectos de la legislación, la regulación, la normatividad y los organismos que participan. Y bueno, es importante señalar que no es uno, sino son varios factores los que están en este momento, pues viendo estas reformas, estas legislaciones en materia de telecomunicación. Por un lado, tenemos a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por otro la Ley de Mercado de Valores, por otro la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Transparencia, las normas oficiales mexicanas, todas ellas pues finalmente en el mismo rol de hacer que este espectro radioeléctrico sea utilizado en su máxima capacidad, con la mejor de las distribuciones y sacándole el mejor de los provechos. Así que con cada una de ellas podríamos hacer todo un curso de especialización, pero esta es una cápsula muy breve y entonces, bueno, pues diremos que el pasado 14 de julio de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y esta pues entró en vigor el 13 de agosto del 2014. Tiene muchos aspectos, por supuesto, interesantes que hay que entender. Por un lado, la ley tiene por objeto regular el uso, el aprovechamiento, la explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia de dichos sectores. Es verdaderamente una ley pues muy vasta, muy completa, que nos señala cuál va a ser el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones como encargado de la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación de este espectro radioeléctrico. Y también esta misma ley nos va a señalar cómo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a emitir opiniones técnicas no vinculadas o no vinculantes al IFT para el otorgamiento, prórroga o revocación o autorización de sesiones o cambios de control accionario, pero sí para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Y bueno, pues nos va a ir diciendo cómo va a establecer las facultades y el funcionamiento del IFT, las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, cómo se van a clasificar en determinado, libre, protegido, reservado. Y bueno, pues decía yo, motivo para estudiar todo un curso acerca de esta ley federal de telecomunicaciones que abordaremos también más adelante en otra cápsula. Otro agente importante es la ley de mercado de valores porque, bueno, pues finalmente las empresas que participan en las telecomunicaciones cotizan y están en el mercado de valores. Así que con el fin de desarrollar el capital privado como parte complementaria del mercado de valores, se crea la figura de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la SAPI, la cual en forma gradual irá adoptando las mejores prácticas de gobierno corporativo, de protección de minorías y de revelación de información. Hay una modernización en la estructura de las emisoras, derivado de avances regulatorios. Se va a modernizar la estructura de la sociedad anónima bursátil y bueno, pues también hay nuevas reglas para intermediarios bursátiles. Se elimina la figura de especialista bursátil, pero debido al régimen de flexibilización de las casas de bolsa, estas van a poder llevar a cabo las actividades que actualmente realizan los citados especialistas. Acorde a otras modificaciones en materia financiera, se adoptan medidas preventivas y correctivas para evitar riesgos sistémicos que permitan a la autoridad actuar con prontitud ante el riesgo del deterioro del patrimonio de la casa de bolsa. Se revisa el régimen de delitos y sanciones. Como ejemplo, se puede citar la administración fraudulenta al ostentarse frente al público como un intermediario del mercado de valores sin contar con la autorización respectiva. Y bueno, pues también se realinean las facultades entre autoridades financieras, se redistribuyen las facultades entre las autoridades del sistema financiero, dejando a la Comisión Nacional de Valores la supervisión y el
Control Operativo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las relativas al diseño del sistema bursátil. Otro agente sumamente importante es también el que marca la Ley Federal de Derechos de Autor. Hay que entender que en el tema del must carry y must offer, la protección de los derechos de autor, principalmente de los creadores extranjeros, es fundamental. La reforma constitucional en telecomunicaciones obliga a las empresas de televisión que hayan sido consideradas preponderantes a permitir a las compañías por cable que puedan transmitir o retransmitir los contenidos de televisión abierta, Televisa y TV Azteca básicamente. Y lo que va a pasar ahora es que el distribuidor de cable va a transmitir los programas de televisión de las televisoras preponderantes sin tener que pagar al organismo de televisión abierta. Por tanto, quien debe quedar obligado a pagar las regalías por el uso y la transmisión gratuita de los contenidos intelectuales de escritores, compositores y creadores van a ser las empresas cableras. Y bueno, pues de esta manera hay un respeto profundo a la Ley Federal de Derechos de Autor y los productores que ven en su programa, por ejemplo, a las preponderantes, a las grandes abiertas, van a poder decidir si dan los derechos patrimoniales completos o si escogen las plataformas y ciudades donde sus programas se transmitan. Es decir, la Ley Federal de Derechos de Autor entra en materia en este campo de la reforma en telecomunicaciones porque cuida los contenidos y sobre todo cuida a los autores de esos contenidos que van a viajar por el nuevo espacio. Y hablando de contenidos, pues surge también la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en donde los particulares pues se van haciendo de información de sus clientes y surge con mayor ahínco el tener un aviso de privacidad, el tener claras medidas de seguridad para que la información sea vista única y exclusivamente por la persona que la requiere en los tiempos, en las formas, en los plazos que tenga que verla, que se almacene durante cierto tiempo y que quede, bueno, pues como su nombre de origen lo da, protegidos los datos personales cuando están en posesión de particulares. Tema también completo para todo un curso. También tenemos la misión y la visión de lo que antes era el IFAI, ahora es el INAI, donde se trabaja para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y la privacidad de sus datos personales. Y pues ahí está la página para que vean más acerca de sus funciones y de la nueva estructura que tiene. Y por último, pues citaríamos las normas oficiales mexicanas que son encargadas de, en este caso, relacionadas con la telecomunicación, la radiocomunicación, los sistemas de radiocomunicación, pues de hacer que todas las técnicas de espectro disperso, de equipos de radiocomunicación, de todo lo que tiene que ver con la operatividad, pues cumpla una serie de especificaciones, una serie de manuales, una serie de reglas puestas en los manuales, cumplan con las condiciones, haya forma de hacer comprobaciones, de hacer informes de pruebas previamente hechas, y estas normas pues van a ser, digamos, el aspecto técnico que los ingenieros van a tener que resolver para tener de alguna manera pues el cumplimiento veraz, oportuno, transparente de lo que la ley pone. Hasta aquí esta cápsula y bueno, pues más adelante nos extenderemos en cada uno de estos términos. Los espero en la próxima. Gracias.